Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a la primera conferencia del semestre del ciclo de conferencias de investigación y docencia de la DIT. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Darío Solano Rojas, que se acaba de incorporar recientemente a la Facultad de Ingeniería. Él pertenece al Departamento de Geología, imparte dos cursos actualmente. Uno de ellos es Geoestadística y el otro Sistemas de Información Geográfica. Entonces, voy a leer una breve semblanza. El doctor Darío Solano es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su trabajo de licenciatura se enfocó en evaluaciones de riesgo por subsidencia utilizando interferometría de radar satelital, INSAR. En 2012 recibió el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México. Posteriormente recibió una beca por parte de CONACYT y de la Fundación Fulbright García Robles para realizar sus estudios doctorales en la Universidad de Miami, trabajando en procesado y análisis INSAR para evaluaciones de riesgo geológico enfocado a la subsidencia de la Ciudad de México. Tras defender su tesis doctoral en 2018, el doctor Darío se incorporó a la Facultad de Ingeniería como profesor, en donde continúa su línea de investigación. Entonces, bueno, para mí es un gusto. Llevamos poco tiempo de conocernos, pero me parece que es un gran investigador que va a tener una brillante trayectoria académica y es un excelente colega. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Sí escucha por ahí? Sí. Digo, creo que no me escucho yo, pero no sé, ¿ustedes ahí atrás? Sí. Sí. ¿Sí notan la diferencia con el micrófono o no? A ver, ahí. ¿Ya? Sí, ya escucha mejor, ¿no? Bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y me da mucho gusto estar aquí de regreso porque hice acá mi licenciatura en Ingeniería Geológica. Después me fui al doctorado, defendí. Y 2 días después me fui al doctorado, ¿no? Entonces, regresé y 2 días después empecé a dar clases. Entonces, ha sido como una experiencia como que sin descansos, pero muy buena, ¿no? Me da mucho gusto poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que me ha tocado aprender en el extranjero. Y así nada más como una nota a pie de página, les voy a platicar cómo me metí en esto. De inicio, ¿no? A mí me encantaba la metalogenia, entonces yo andaba así como, me fui a hacer 2 estancias de investigación en geoquímica y me gustaba todo ese tema, y de repente llega un día, bajo la visión, y llega un día Toño bien acelerado, ¿no? Me dice, oye, ¿ya estás haciendo servicio social? Y yo, ¿no quieres hacer tu servicio social? Y yo, no sé. Bueno, me dices el jueves y se va, ¿no? Entonces ya de repente vuelvo a pasar por la visión al otro día y me dice, ¿ya hiciste? Y yo, no que el jueves. Y dice, no, pero pues ya de una vez, ¿no? Y dije, bueno, sí, no, pues sí lo hago. Dice, entonces te tienes que meter a 2 clases de oyente, ¿no? Y yo dije, bueno. Y entonces me mandó a estudiar percepción remota con los geofísicos y sistemas de información geográfica con
con los geomáticos. En ese tiempo no era parte del programa, y ya, de ahí fue que empecé a meterme en todo esto y ya no me salí, ¿no? Me gustó mucho. Entonces, así como de repente cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Con una conversación corta por ahí en el pasillo. En fin. Entonces vamos a comenzar con la plática. Esto es parte de lo que hice en mis estudios de doctorado. Estuve trabajando con INSAR mucho tiempo, tuve la fortuna de estar en un grupo multidisciplinario, todo el mundo estaba haciendo cosas diferentes y todo el mundo estaba intentando lograr lo más posible, ¿no? Con los datos que tenía. Y yo decidí hacer este estudio del metro utilizando INSAR, ¿no? Entonces, si vieron el juego de palabras que puse en el título, que está en los carteles por ahí, me tardó mucho, espero que lo hayan apreciado, ¿no? Si no lo entendieron, bueno, pues ya, después de la plática va a quedar un poquito más claro. Pero entonces es el análisis de cómo está afectado el metro por las tasas de subsidencia en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nos interesa estudiar este problema? El metro tiene 4 millones de usuarios al día. Si ustedes han estado en Pantitlán un viernes en la tarde, saben a qué me refiero, ¿no? La cantidad de gente que hay en Pantitlán es increíble y tienes que hacer cola para subirte al metro y te están empujando, y si no te alcanzaste a subir ya terminaste rodando ahí por otro lado, ¿no? Y te empiezan a empujar hacia la orilla. Es un caos. Pero así es como funciona el metro y es el sistema de transporte que es el corazón de la ciudad, ¿no? Todo el mundo va a trabajar, viene a la escuela, la ciudad depende del metro. El día que el metro colapsa se vuelve un caos. Entonces cuando la línea A colapsa porque tienen que renivelar, se vuelve un viaje que es de 2 horas usualmente para llegar a la última estación de la línea A, se vuelve un viaje de 3 o 4 horas, ¿no? Los que viven por esa zona podrán confirmar eso. Y este trabajo es interesante también para la comunidad científica porque es un problema que, a pesar de que se ha estudiado en el pasado la subsidencia de la Ciudad de México, nadie se había enfocado en el metro, ¿no? Entonces nos hicieron una entrevista después de presentar parte de este trabajo en AGU, los de la revista Science, y eso estuvo muy chido. Entonces, si se meten ahí a verlo, pues nos dan like, ¿no? También para... Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya estamos hablando de la cantidad de gente que usa el metro y que depende del metro, ¿no? Para llegar a sus trabajos, para llegar a sus escuelas, para todo esto. Tiene 1.600 millones de pasajeros por año, ¿no? El de la ciudad de Nueva York tiene 1.700 millones de pasajeros por año, pero el de la ciudad de Nueva York es mucho más grande que el de la Ciudad de México. Entonces la densidad de gente que viaja en el metro de la Ciudad de México es increíble, ¿no? Si un carro o un tren tiene un accidente, entonces es más gente que potencialmente puede tener problemas, ¿no? Y ha habido accidentes en el pasado en el metro. Y ahorita les voy a platicar cómo esos accidentes en el pasado se relacionan con la subsidencia. Pero bueno, si han ido a la estación Pantitlán, entonces se han dado cuenta que algunas de las banquetas están como, se puede apreciar en la fotografía, que tienen diferencias de hasta medio metro, 1 metro, ¿no? Entre el nivel de la calle y la banqueta, porque ha habido desplazamientos diferenciales. Si han tomado este puente que es para cambiar de la línea A a la línea, ¿cuál es la que llega para? Pues sí, para hacer transborde, ¿no? Ahí en Pantitlán. Son 3 líneas las que confluyen ahí, entonces no me acuerdo exactamente cuál es este puente, pero si lo han visto, ven así como que el puente debería seguir para acá y no, está así como chueco, ¿no? Entonces eso es subsidencia diferencial. Y en las noticias a cada rato lo traen para arriba y para abajo, ¿no? Al metro, con la subsidencia diferencial. Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta plática es una breve introducción al problema, a la problemática de subsidencia. Después vamos a ver qué es INSAR, ¿no? Que es la herramienta que yo manejo y en la que me especializo. Después vamos a ver lo que hicimos para este trabajo del metro, que fue primero una recopilación de reportes de daño. Después vamos a ver los resultados a los que llegamos integrando INSAR y esta recopilación de reportes de daño, y vamos a platicar un poquito de las conclusiones. Bueno, entonces aquí la estrellita está en la parte central de México, ¿no? Estamos ubicados en el eje volcánico transmexicano y por lo tanto tenemos una topografía muy abrupta, ¿no? Allá al fondo está el Iztaccíhuatl, el Popo, aquí tenemos la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces, la Sierra de Guadalupe, por acá adentro otras sierras más pequeñas que es la Sierra de Santa Catarina. Y tenemos una zona del lago Antiguo. En esta zona del lago Antiguo se depositaron sedimentos de origen volcánico y entonces hubo una acumulación de sedimentos en columnas de hasta 400, 500 metros. Y entonces este polígono blanco son los límites actuales de la Ciudad de México. Entonces, como pueden ver, gran parte de la Ciudad de México está ubicada en la zona del lago. Y de hecho es la parte más urbanizada la que está en esta zona. Por supuesto que también hay urbanización en la parte del lago, en la parte de lomas, y ya no precisamente en la del lago, pero la que nos interesa más es la zona del lago porque con
la acumulación de sedimentos, combinado con la extracción de agua subterránea, que tenemos este problema de subsidencia, ¿no? Bueno, el espesor de las capas de sedimentos no es constante, no es homogéneo, sino que es inhomogéneo, tiene variaciones en espacio. Vemos, por ejemplo, que en esta zona del sur tenemos espesores de hasta 100 metros de la capa superior. La capa superior es la más compresible, que es más rica en arcillas que el resto de la columna litológica. También tenemos otro depocentro acá en la parte central, que tiene espesores hasta de 80, 90 metros, ¿no? Y estamos hablando solamente del acuitardo superior, pero entonces también tenemos que considerar que, a pesar de que ese acuitardo superior es el que tiene más problemas de subsidencia, toda la columna de 100, 200, 300, 400 metros, dependiendo de dónde estemos en la ciudad, tiende a compactarse al perder la presión de poro por la extracción de agua subterránea. Y la Ciudad de México es un caso muy especial porque 70% del agua que viene, 70% del agua para consumo humano viene del acuífero, ¿no? Y a lo mejor los números pueden variar un poco, o Toño a lo mejor me dice, no, son otros números si consideras la industria o no sé qué. Bueno, pero dependemos muchísimo del acuífero, ¿no? Para el consumo de agua aquí en la ciudad. Y en estudios previos ya se ha visto cómo el espesor del acuitardo está muy correlacionado con la subsidencia en la ciudad. Este es un ejemplo de procesamiento de INSAR con datos de 2004 al 2011, con otra técnica, pero en la cual no existía ¿cómo se dice?, un muestreo a distancias suficientes para poder hacer un análisis a detalle del metro. En este estudio previo, la distancia entre muestras de desplazamiento era alrededor de 270, 300 metros, ¿no? En algunos lados hasta 500 metros. En este caso vamos a platicar de un análisis diferente, que es de muy alta resolución. Tenemos muestreo hasta cada 3 metros, ¿no?, en espacio. Eso es muchísimo, si consideramos que los satélites que adquieren estos datos están a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, el análisis que hacemos con esta técnica es totalmente con percepción remota al inicio y después se combina con información de campo para poder sacar conclusiones, ¿no? Bueno, si son de la Ciudad de México, si ya llevan rato viviendo en la Ciudad de México, y especialmente después del sismo, a lo mejor están familiarizados con esta zonificación geotécnica de la ciudad, ¿no? ¿Quién ya había escuchado más o menos de la zonificación geotécnica? ¿Nadie? Sí, ¿no? Todo el mundo, pero están tímidos, ¿no? Sí, bueno, los que hicieron así también cuentan, ¿no? Entonces, pues sí, varios, ¿no? Entonces hay 3 zonas principales en la zonificación geotécnica de la ciudad. Está la zona del lago, que es en donde se concentran, o que está compuesta principalmente de sedimentos en el subsuelo, y es la que tiene una mayor tendencia a subsidencia, y no solo eso, también es más propensa a efectos de sitio y licuefacción durante terremotos, ¿no? Está la zona de transición. Bueno, está la zona de lomas, que es la zona estable, compuesta de roca volcánica, y que sí puede llegar a tener espesores de sedimentos, pero son pues muy poco, ¿no? Entre 1 metro a 5 metros. No me acuerdo cuál es la definición oficial en la legislación para decir que es zona de loma, pero bueno, el chiste es que son espesores muy bajos de sedimentos. Y luego está la zona de transición, que es el cambio de la zona de loma a la zona del lago, ¿no? Entonces ahí puede haber espesores variables de sedimentos, y puede ser que ocurra en una distancia, no sé, de unos 10 kilómetros, o puede ser que ocurra abruptamente en una distancia de 1 kilómetro, y a veces es inmediato, ¿no? El cambio de la zona de lomas a la zona del lago. Y en específico, eso es lo que quiero que pongan atención, esas son las zonas que más nos van a preocupar en este estudio, y después les voy a platicar por qué, pero esas zonas de transición abrupta son las que dan más problemas, ¿no?, al sistema de transporte colectivo. Bueno, este es un ejemplo, esta se llama la exhacienda de Chalco, está en Chalco, y este es un ejemplo de transición abrupta. Este lado del edificio, de la exhacienda, o de lo que queda de la barda, sí se mueve, pero se mueve poquito, ¿no? Digamos que subsidia velocidades bajas, mientras que este lado tiene unas velocidades de subsidencia muy altas. Está ubicado justamente en una zona de transición abrupta entre lomas y lago. Entonces, como pueden ver, simplemente por efecto de la subsidencia diferencial, este edificio ya no tiene utilidad, ¿no? Y se ve que pasó hace muchísimos años que dejó de funcionar, y lo fuimos a visitar después del sismo.
Entonces, bueno, pero a lo mejor eso será tema para otra plática, pero bueno, el chiste es que después del sismo vimos cómo había habido un incremento, ¿no? en esta subsidencia diferencial en el edificio y se había caído todavía otra parte de la barda, ¿no? En fin. Pero también pasa en el sistema colectivo de transporte, ¿no? ¿Alguien reconoce en dónde es esto? ¿No? ¿Ah? ¿No? Tasqueña, La Raza, Potrero, Chabacano, en todos lados, ¿no? Pero esta es la calzada Zaragoza, ¿no? Entonces, es casi llegando al Peñón del Marqués, ¿no? Que también le dicen Peñón Viejo, ¿sí? ¿Más o menos alguien lo ubica? ¿Sí? Exactamente, ¿no? Van por la avenida y es casi divertido, ¿no? O bueno, si van en el metro casi se siente como que va uno en la montaña rusa, ¿no? Cuando todavía no nivelan. Pero en realidad es algo súper peligroso, ¿no? Si alguien de China, de Estados Unidos, de Francia o de otra ciudad desarrollada del mundo viera cómo funciona nuestro sistema de transporte, o sea, se infarta, ¿no? Porque diría, ¿cómo crees que tienes esa deformación, ¿no? Si tu sistema de transporte colectivo fue construido con un cierto nivel de pendientes, ¿no? Fue nivelado, fue hecho para que corriera, pues así suavemente, ¿no? Pero entonces, debido a la deformación de la subsidencia diferencial, ya no está esa pendiente nivelada, ya no está esa superficie plana, sino que empezamos a tener ondulaciones, ¿no? Así le dicen en el periódico, que el metro tiene ondulaciones. Y es casi divertido, ¿no? Casi divertido decir, sí, mi línea del metro parece montaña rusa, ¿no? Pero no lo es, porque esto realmente es lo que puede llevar a descarrilamientos y puede producir accidentes, ¿no? Como les mencionaba, ahorita vamos a ver un caso de accidentes. Ok, bueno, entonces la herramienta que tenemos para estudiar este problema se llama INSAR. Y con INSAR producimos estos mapitas de colores, ¿no? Que parecen muy vistosos, les llaman mapas de arcoíris, así como para temas de divulgación de la ciencia. Y esta es la Ciudad de México otra vez, vista de norte a sur, Popocatépetl, vista, y la Sierra de Chichinautzin, ¿no? El nuevo aeropuerto está por acá, Ciudad Universitaria está por acá. Y entonces, el otro día estaba pensando, me quedé viendo mi propia figura y dije, órale, si yo no supiera nada de esto, diría, ¿y qué es esto, no? O sea, es como, pues nada más se ven así colorcitos y se ve bonito, y si les digo, sí, es información de satélite, me quedo así como que, órale, no, pues está bien, pero no le entiendo nada. Entonces, ahorita les voy a dar una explicación bastante simple de cómo funciona la técnica. Esta técnica depende de adquisiciones de satélite de dos fechas diferentes. Ajá. Entonces tengo un satélite orbitado a la Tierra a 400, 500 kilómetros de distancia de la superficie, que adquiere información, que envía un pulso electromagnético a la superficie y mide el retorno. Ajá. Lo que mide el retorno son dos cosas, mide amplitud y mide fase. Entonces con la amplitud sale algo así como una foto a blanco y negro, ¿no? Que es la cantidad reflejada de la superficie terrestre. Pero de la fase no sale nada, es simplemente, si ustedes ven la fase de una sola adquisición, simplemente se ve como ruido aleatorio, ¿no? En espacio. Ahora bien, si yo agrego una adquisición número 2 y hago la resta de la fase entre las dos adquisiciones, entonces empiezan a formar estos patrones o estas franjas. Ajá. Estos se llaman patrones interferométricos. Y lo que sucede es que si tengo una cosa que se está moviendo con respecto a tiempo 1, o sea, este es tiempo 1, ¿no? Y tengo aquí mi nivel de la superficie. Y luego en tiempo 2 tengo este nivel de la superficie. Entonces la onda electromagnética que viene desde el satélite va a presentar un cambio de fase, ¿no? De tiempo 1 a tiempo 2, y ese cambio de fase es el que yo puedo representar así. Dependiendo del tipo de satélite, es cuánto desplazamiento representa cada de estas franjas de color, ¿no? En este caso es un satélite de banda X y cada franja de color representa 1.55 centímetros. Y entonces cuando estaba haciendo esta figura dije, sí, ya mi figura está bien bonita, la hice en 3D y con eso ya van a poder entender, ¿no? Y luego dije, pero ¿y sí? O sea, porque este tipo de patrones interferométricos está en algo que se llama fase doblada, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, entonces vamos a ver qué es la fase doblada. Ok, entonces supongamos que le quité los colores y lo puse a blanco y negro. Y aquí está, ¿no? Este es otro patrón interferométrico. Y después, supongamos también que le tomo un perfil, ¿no? Y este perfil va de menos pi a pi. Entonces, si se fijan, empieza de menos pi, sube en una rampa, y luego vuelve a empezar otra vez de menos pi, sube en una rampa hasta llegar a pi, baja otra vez, y así se va, ¿no? Entonces, nada más va fluctuando de menos pi a pi, ¿no? Entonces,
Todas estas rampas que van fluctuando de menos pi a pi, si yo las pusiera así una con otra, se verían así, ¿no? Muchas rampas. Entonces después yo puedo decir, bueno, esta rampa la voy a poner encima de esta, y luego estas dos rampas encima de la anterior, etcétera, etcétera. De manera que yo pueda formar una superficie. Ajá. En vez de ver el patrón interferométrico como fase doblada, yo lo puedo ver como fase desdoblada. Y si genero un perfil de mi fase desdoblada, obtengo algo como esto, que es totalmente equivalente a esto, ¿sí? O sea, si yo hago un esfuerzo mental y de desdoblar esto, así como mentalmente ir sumando rampa con rampa, lo que obtengo es esto, ¿no? Viceversa, si yo tengo este perfil y digo, bueno, lo voy a dividir en pedacitos de menos pi a pi, entonces nada más lo voy poniendo aquí, ¿no? En un solo intervalo y obtendría algo como eso. Por supuesto es más fácil visualizarlo en 3D, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces aquí estoy poniendo exactamente la misma figura que en la diapositiva anterior, la que vieron en blanco y negro, pero ahora está en 3D y con colorcitos, ¿no? Entonces aquí están las rampas que habíamos visto con anterioridad y vemos estos patrones en el centro porque, bueno, no es un plano, ¿no? La superficie que estoy mostrando no es un plano. Si fuera un plano, ¿qué veríamos? Sí, exactamente, ¿no? Todo el mundo respondió correctamente. Veríamos puras rampas así, ¿no? Así continuas una con otra. Pero en este caso no, vemos otros patrones más complejos que están como curvitas así, ¿no? Entonces, ya, tengo mi fase doblada y la puedo desdoblar con un algoritmo matemático, ¿no? Con este proceso de decir, bueno, esta rampita la pongo encima de la otra y la pongo encima de la otra y obtengo esta superficie que es muy suave y muy bonita de ver, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, este patrón que se ve aquí es equivalente a este bowl, ¿no? A esta depresión que tenemos en esta superficie. Y luego este patrón que se ve por acá es equivalente al piquito que tenemos acá. Y el patrón que se ve por acá es equivalente al piquito que tenemos de este lado, ¿no? Y bueno, obviamente pues estas rampas representan este plano, digamos que más regional, ¿no? Pero entonces alguien me podría decir, oye, pero si lo puedes hacer matemáticamente, puedes hacer este procedimiento de desdoblado, ¿por qué entonces no mejor me enseñas la fase desdoblada y te olvidas de la fase doblada, que está muy difícil de ver, ¿no? Bueno, el problema es que a veces, cuando agregamos ruido a la fase doblada, el procedimiento matemático falla, porque existe un problema que se llama ambigüedad de la fase. Entonces, al momento de estar sumando mis rampitas, ya no sé si las debo sumar para arriba o las debo sumar para abajo, ¿no? Porque nada más van fluctuando entre menos pi a pi. Debido a ese problema que se llama ambigüedad de la fase, pasa algo como esto, ¿sí? Esta superficie sí se ve más o menos equivalente a la que les había mostrado antes, pero esta superficie, después de aplicarle un procedimiento matemático de desdoblado, ya no se ve igual que la que les había mostrado antes. ¿Están de acuerdo que esta todavía la puedo interpretar con un cierto nivel de confianza, pero esta ya no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bueno, bien, ¿no? Si no, me regreso 3 diapositivas y les vuelvo a explicar, ¿no? Pero más o menos se entiende, ¿no? Visualmente es muy fácil de entender que ante la presencia de ruido, este algoritmo matemático de desdoblado ya no funciona tan eficazmente y me introduce errores, ¿no? Que se llaman errores de desdoblado. Bueno, entonces ahora sí, aquí está mi interferograma nuevamente y ahora ya sabemos que esto representa fase doblada, ¿no? Y que cada vez que yo veo un ciclo de color es como una rampita, ¿no? Que puedo ir sumando para calcular el desplazamiento. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, este es el cerro del Chimalhuache. ¿Sí lo ubican? El cerro del Chimalhuache, por Chimalhuacán, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que el cerro del Chimalhuache, bueno, y este interferograma está formado entre dos escenas que están separadas 88 días, ¿no? Sobre la Ciudad de México y que son de banda X. Ajá. Entonces, digamos, tengo este interferograma y del punto A, que es el cerro del Chimalhuache, al punto C, que es el aeropuerto, que es en donde está el actual aeropuerto, tengo 1, 2, 3, 4, casi 5 franjas o 5 ciclos, ¿no? De menos pi a pi. Entonces, 5 ciclos de menos pi a pi equivalen a 5 por 1.55 centímetros en 88 días. ¿Cuánto es 5 por 1.55? Bueno, por 1.5. Sí, ¿no? Como 8 centímetros. Bueno. Entonces, en 88 días puedo calcular qué tasa de deformación tengo entre el punto A, que considero estable porque es de roca cristalina, y el punto C, que es el aeropuerto, ¿no?
Y por ejemplo, también puedo ver que del punto B al punto C no tengo ninguna franja de color. Entonces puedo asumir que el punto B y el punto C se mueven a la misma tasa, ¿no? Con respecto del punto A. Y esa es una medida relativa. Entonces siempre necesito un punto que yo diga, este punto no se deforma, y a partir de ese punto que no se deforma, medir deformación de otros puntos, ¿no? Ok. Entonces, yo no sé si votaron para lo del nuevo aeropuerto, ¿no? O qué información les dieron, pero donde estaba planeado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es una de las zonas que más se deforman en la ciudad, ¿no? Que más están sujetas a subsidencia. En fin. Bueno, entonces supongamos que yo tengo un montón de interferogramas, ¿no? Ya quedamos que un interferograma se forma con dos escenas de SAR. Pero entonces yo tengo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Tengo muchas escenas de SAR. Y empiezo a hacer interferogramas. Tiempo 1 contra tiempo 2. Tiempo 1 contra tiempo 3. Tiempo 1 contra tiempo 4. Y así me voy. 2 contra 1, 2 contra 3, 2 contra 4. Empiezo a hacer una combinación de imágenes de SAR y empiezo a obtener un montón de interferogramas, ¿no? Que van a tener diferente espaciamiento en tiempo y de los cuales puedo hacer una inversión. Hay diferentes técnicas de inversión de interferogramas. Las dos más conocidas se llaman de PIEs o de reflectores persistentes, y la otra se llama SBAS, ¿no? O de líneas bases cortas, en inglés, ¿no? Por sus siglas en inglés. Bueno, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos dos procesados para realizar una inversión de mis datos. Tuve la fortuna también de que en mi grupo usábamos los dos, ¿no? Dependiendo del problema que quisieras atacar. Si estabas viendo el movimiento de glaciares, si estabas viendo deformación de volcanes, si estabas viendo subsidencia, como en mi caso, si estabas viendo deslizamientos de laderas. Dependiendo del tipo de problema geológico o geofísico que estás analizando, es el algoritmo que eliges, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, después de realizar cualquiera de estos dos algoritmos, puedes obtener un mapa de velocidad, que son tasas, ya en términos de centímetros por año o de milímetros por año, y que son el resultado de la inversión de todos estos interferogramas, ¿no? De todos los desplazamientos que yo puedo medir en periodos de tiempos cortos, ¿no? Después podemos agregar otro paso, que es un postprocesado. En este caso yo estoy calculando un gradiente, ¿no? Un gradiente direccional que va a ser calculado de la subsidencia, pero en la dirección de las líneas del metro, para ver realmente cómo es la subsidencia diferencial, ¿no? A lo largo de las líneas. Bueno, entonces después dije, a ver, pero vamos a ver cuáles son realmente los problemas del metro, ¿no? Porque yo puedo hacer un cálculo, puedo sacar un número, pero al final no sé si realmente corresponde o no corresponde, al final no sé si corresponde o no corresponde con problemas reales del metro, ¿no? Entonces ya me metí yo hacia internet, y así como ven este mapita de caótico, por aquí empecé, ¿no? Dije, a ver, este es mi mapa de las líneas del metro, y dije, ¿dónde hay problemas, no? Ya saben, en el periódico, 58 puntos con riesgos de hundimiento, ¿no? Luego, un boletín del metro que la línea A iba a estar cerrada por un año, ¿no? Después, peligro de descarrilamiento en la línea 12, ¿no? Por esto, pues todo el mundo yo creo que supo de los problemas que tuvo la línea 12, la cerraron, renivelaron y lo atribuyeron a problemas del diseño, ¿no? Durante la construcción. Y otro periodicazo, ¿no? Líneas 4, 5, 9, A y B con problemas, ¿no? Entonces así me puse a buscar noticias y de repente dije, ya es demasiada información, ¿no? O sea, ¿cómo la organizo? Entonces, el siguiente paso fue empezar a ponerlo en un mapita, ¿no? Ya, me puse a poner así mis reportes de daño en un mapita. Los puntos rojos son eventos puntuales que encontré. Estos rectangulitos rojos marcan líneas enteras que decían que tenían problemas por subsidencia. Y lo que encontré al final fue que la mayor parte de los reportes estaban en las líneas que corren a nivel de calle y en viaductos elevados, ¿no? Tiene lógica, porque son los que más se ven. También existen muchos problemas en las líneas que corren en túneles de cajón o de los profundos, pero esos no se ven tan fácilmente. El público no tiene acceso a esos... no puede ir y sacar una foto, ¿no? Los reporteros no pueden ir y documentar tan fácilmente como lo que ocurre en superficie. Entonces dijimos, bueno, como desconocemos aparte la profundidad de los túneles, vamos a enfocarnos en lo que sí podemos ver, vamos a enfocarnos en las que corren a nivel de calle y en las que corren en viaductos elevados. Entonces ahora sí, dijimos, bueno, ¿cuál es el diseño constructivo de las líneas del metro? Las que corren a nivel de calle, pues tienen un cajoncito así chiquito, que es el que les ayuda a tener estabilidad, pero prácticamente si el suelo se deforma debajo de ellas, la línea se va a deformar, ¿no?
Y tenemos las otras que corren en viaductos elevados, que tienen una interacción un poquito más compleja con el suelo, ¿no? Estas van a tener efectos de fricción, van a tener efectos de flotación, van a tener otro tipo de problemas. Y también van a tener una tolerancia diferente a la subsidencia diferencial, ¿no? A lo largo de la línea. Bueno, entonces, como ya dijimos, nos enfocamos en estas dos. Y por ejemplo, esto es una foto, ¿alguien reconoce en dónde es esto? En Oceanía, ¿no? Ese sí es un ejemplo un poquito más típico. ¿Es que dice? Sí. Y qué malos, ¿no? Y yo dije, voy a sacar mi foto, ¿no? Entonces yo fui a Oceanía y saqué mi foto y ya habían renivelado, ¿no? Y dije, ching, ahora me tengo que esperar 2 años para sacar mi foto, ¿no? Qué mala suerte. Pero eso es un problema constante, es un problema permanente. Entonces ya, si ustedes quieren sacar su foto y está nivelado, pues nada más espérense 1 año o 2 y ya van a poder tener su foto de estas bonitas, ¿no? En fin, este es un ejemplo de los efectos que tiene la subsidencia diferencial a lo largo de las líneas del metro, ¿no? Ok, entonces después dije, ya, voy a poner todo como mi información más organizada. En este caso la línea continua negra representa las líneas superficiales y elevadas, y la línea discontinua representa las líneas que corren en túneles, ¿no? O que corren en el subsuelo. Y aquí tengo mis reportes de daño ya condensados, ¿no? Entonces tengo todas las estaciones en donde yo tengo una referencia de reportes de daño, la línea A, la línea 12, la línea B, la línea 4, todos asociados a subsidencia diferencial, menos la línea 12. En la línea 12 lo que encontramos es que tenía problemas, pero no hay ninguna mención de que los problemas sean asociados a subsidencia. Entonces dijimos, eso está medio sospechoso, ¿no? Pero entonces ahorita mencionamos también un poquito de eso. Como les mencionaba, tuve la fortuna de tener acceso a datos de alta resolución, con resolución de 3 metros. Tuve acceso a 3 sets de datos, uno del satélite TerraSAR-X, que pertenece a la Agencia Espacial Alemana, y 2 sets de datos de la constelación Cosmos Skymet, que pertenecen a la Agencia Espacial Italiana, ¿no? Los 3 sets de datos son de satélites de banda X. Ajá. Esa banda X es muy especial, ¿no? Ya si están en el mundo del INSAR como yo y dicen, usé banda X, todo el mundo es así como, órale, ¿no? Está padre, ¿no? Es algo bonito. Y tenemos que los sets de datos abarcan un periodo de tiempo de junio del 2011 a julio de 2013, ¿no? Entonces, esta es la cobertura de los datos de TerraSAR-X, esta es la cobertura del primer set de datos de Cosmo, y este es el segundo set de datos de Cosmo, ¿no? Que para corto les puse Cosmo 1 y Cosmo 2. Y entonces ya, estos son mis resultados después de hacer una inversión de series de tiempo con PS-INSAR, ¿no? Esa es la técnica que yo utilicé en este caso. Y son mis 3 sets de datos. Como ven, cada set de datos tiene una cobertura diferente. Y eso es porque el satélite adquiere imágenes, pero pues como no pasan al mismo tiempo y no tienen el mismo plan orbital para orbitar la Tierra, pues no tienen el mismo coverage, ¿no? El mismo, pues sí. Cobertura, la misma cobertura, gracias. Bueno, y entonces así rápido vamos a ver qué podemos observar entre las series de tiempo, bueno, estos resultados de mapas de velocidad y la zonificación geotécnica de la Ciudad de México, ¿no? En este caso el polígono rosa, si no le alcanzan a ver, lo voy a delinear rápidamente, ¿no? Así para ustedes, este es el polígono rosa, esta es la zona del lago, ¿no? Entonces, si se fijan, la mayor parte de la deformación ocurre dentro de la zona del lago. Tiene sentido, ¿no? Es en donde dijimos que había los espesores más grandes de sedimentos. Y la zona de lomas, que es todo lo que se ve en azul, son zonas estables, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo quiero vivir sin problemas de subsidencia, me voy para acá, ¿no? Para vivir a esta zona de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, unas por otras, ¿no? Sí. A lo mejor me encuentro con una cavernita o 2, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Que 30 centímetros de subsidencia al año. En fin. Ok, pero lo que es muy interesante de ver es que en medio de la zona del lago existen estos 2 puntitos azules. Uno es Peñón Viejo y el otro es Peñón de los Baños. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo un perfil que vaya de aquí para acá, ¿no? O sea, que vaya de la zona estable, donde tengo velocidades de 0, luego todo se empieza a hundir, o bueno, subside rápidamente, y luego otra vez tengo velocidades de 0, y luego otra vez subside rápidamente, ¿no?
Eso lo que me genera son problemas de subsidencia diferencial. En realidad, si yo estoy aquí en el medio y todo se me está hundiendo al mismo tiempo, no me importa, pues todo se está moviendo, ¿no? Todo mi marco de referencia está moviendo al mismo tiempo, entonces pues que se hunda, ¿no? No le va a pasar nada a mi casa. Ahora bien, si estoy en la zona de transición, en donde una parte se hunde y la otra no, como en el caso de la hacienda que les presenté, entonces ahí es donde me preocupo, ¿no? Entonces, si yo les digo, a ver, somos los que vamos a diseñar la línea del metro y tenemos estos datos, pasen una línea del metro por donde peor le vaya, ¿no? Así por donde más problemas vaya a tener. ¿Por dónde me dirían que la pasarían? ¿Ajá? La verde. La zona verde. Ok, muchas respuestas, ¿no? Pero sí, ok. Entonces, yo diría, ok, sí, que pase de zona estable, que se vaya a una zona que tiene muchísima subsidencia, luego que pase por una zona estable otra vez, luego por una zona de muchísima subsidencia, ajá, así, luego que pase por otra zona estable, luego que pase por otra zona de subsidencia, ¿no? Así para que le vaya como en feria al metro. Pues así está construido, ¿no? Desafortunadamente, cuando se planeó el metro, ellos no tenían acceso a toda esta información, pero por acá pasa la línea 5, por acá pasa la línea A, por acá pasa la línea 12, o sea, todas están construidas así como en transiciones abruptas, ¿no? De materiales. E incluso su diseño responde a otros intereses que son un poco más económicos, ya no tanto ingenieriles, ¿no? Que sí era más barata hacerla en superficie, pero era más estable si la hacíamos con viaductos elevados, bueno, pues la terminaba haciendo en superficie, ¿no? Y teniendo más problemas de subsidencia. Entonces aquí están las velocidades de subsidencia a lo largo de las líneas del metro. Le puse una máscara de color oscuro a las que corresponden a los segmentos de superficie, ¿no? Elevados y a nivel de calle. Estos son los tres sets de datos, TerraSAREX, Cosmo 1 y Cosmo 2. Cosmo 2 es el set de datos que tiene mayor cobertura, es el que nos gusta, y nos interesan sobre todo los segmentos de superficie, ¿no? Entonces, como ya mencioné, Cosmo 2 es el que tiene mejor cobertura, entonces con él es con el que nos quedamos para el análisis posterior, ¿no? Pero de todos modos, cada uno de estos sets de datos yo los procesé como, no sé, como 40, 50 veces cada uno, ¿no? En un proceso así que es terrible, ¿no? 40, 50 pasos de procesado y luego, me equivoqué, ¿no? Entonces ya vas otra vez desde cero. En fin, eso es experiencia, ¿no? En fin. Aquí está un acercamiento a la zona del Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños es una zona estable y por acá, que es la estación Oceanía, es una zona que ya se hunde a 200 milímetros por año, más o menos, ¿no? ¿Supieron del choque de trenes de 2015? ¿Sí? Bueno, pues pasó aquí, ¿no? El tren venía de Oceanía y luego venía del Peñón de los Baños o de Puerto Aéreo y iba hacia Oceanía, pero estaba lloviendo y se estrelló. Aquí ha habido un cambio de pendiente muy fuerte a través de los años, ¿no? Los sistemas de frenado del metro no estaban diseñados para las pendientes actuales. Entonces aquí lo que pasó fue un cambio en el diseño constructivo del metro a lo largo del tiempo debido a la subsidencia. Perdón, uno para atrás. Sí, me faltó mencionar ¿no? Entonces esta es línea 12. Ahí está, sí, esta es línea 12, ¿no? Y también esta es la famosa curva 12, creo que es la curva 12, sí. Pero bueno, entonces tenemos también una zona que tiene puntitos azules y puntitos ya verdes o amarillitos de este lado. Eso quiere decir que está variando entre unas velocidades de 0 a unas velocidades de 200 milímetros por año, más o menos, ¿no? Bueno, entonces después nos pusimos a pensar, ok, si todo se hunde a la misma tasa, entonces no nos importa, ¿no? Lo que nos importa es cuando sucede la subsidencia diferencial, que puede producir uno de muchos efectos. Puede producir deflexión en los rieles, puede generar asentamientos diferenciales entre columnas, puede generar zonas de inundación, puede generar cambios topográficos. Entonces lo que hicimos fue generar una métrica, una medición de gradiente, y dividimos las líneas del metro en segmentos de 30 metros de largo por 10 metros de ancho. Como tenemos un muestreo cada 3 metros, pues eso nos da un buen colchoncito como para decir, ok, si no tengo un punto 2, pues a lo mejor más adelante tengo ya puntos de medición. Y calculamos un gradiente. Entonces ahorita les voy a mostrar los resultados del gradiente. Y lo que hice aquí fue comparar las tasas de subsidencia contra el gradiente que ocurre en cada línea, ¿no? Entonces, si hay alguien en mi grupo de geoestadística de este semestre o del semestre pasado, pues ya, ¿no? A ver, a lo mejor les hago examen sorpresa al rato.
Ok, entonces vamos a enfocarnos nada más en estas tres, la línea 5, la línea 8 y la línea 9. Lo que vemos es que a pesar de que las tres líneas tienen tasas de subsidencia diferentes, tienen subsidencia diferencial muy parecida, ¿no? El gradiente es muy parecido. Entonces eso quiere decir que las tasas de subsidencia altas no necesariamente generan gradientes altos, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, que acá, en esta línea que es la línea 12, a pesar de que las tasas de subsidencia no son tan altas, los valores de gradiente sí son muy altos. Ajá. Entonces quiere decir que a pesar de que no se une mucho, sí tiene altos valores de subsidencia diferencial. Entonces sí puede tener muchos más problemas que una línea que se une a velocidades mayores, ¿no? Que eso no es tan obvio de ver de buenas a primeras, ¿no? Entonces aquí están en un mapa los resultados de subsidencia diferencial de nuestro estudio. Bueno, vemos por ejemplo que aquí en la línea A, que es la que estuvo cerrada por un año, tenemos muy altos valores de subsidencia diferencial en los alrededores de Peñón Viejo. Aquí en Oceanía, que es en donde ocurrió el accidente que les mencionaba, tenemos también muy altos valores en las cercanías del Peñón. Y que aparte generan los cambios topográficos, ¿no? Que les decía a través del tiempo. Y esta que es la línea 12, también tiene valores muy altos de subsidencia. Sin embargo, la línea 12 se terminó de construir en 2012. Entonces, de 2012 para acá, lo que interpretamos, yo y mis coautores, por supuesto, es que no ha tenido tiempo suficiente para que se acumule la deformación diferencial y que tenga problemas por sí misma por esta causa, ¿no? En 5 o 10 años vamos a empezar a ver que sí va a tener un buen de problemas, ¿no? Incluso durante el sismo yo hubo una zona que nosotros habíamos identificado, que es por la estación Nopalera, ¿no? Que tuvo problemas con los pilares. Y eso ya lo habíamos visto antes y fue así como chin, ¿no? No pudimos hacer esa interpretación pública antes de tiempo. Okay. Y estos son los gradientes en los segmentos elevados, ¿no? Este es el resto de la línea 12, esto es la línea B, la línea 4, siguiente. Ya, gracias. Entonces esta es la línea elevada B y esta es la línea elevada 4, ¿no? Si alguien ha estado en... pues de hecho allí en Oceanía también se ve cómo los pilares tienen una cierta subsidencia diferencial, ¿no? Y se puede ver así como que te las quedas viendo y se ve cómo se están ondulando un poquito a lo largo de la avenida, ¿no? A pesar de que están sostenidos por pilares que se supone están flotando, ¿no? Pero bueno, también son susceptibles a efectos de subsidencia diferencial. Y este otro caso es en donde les decía que no tenemos reportes de la línea 12, pero que vamos a tener, ¿no? En unos años. Vamos a ver cuánto tarda, pero pues eso es lo que podemos predecir, ¿no? Basados en nuestras mediciones. Entonces ya, conclusiones rápidamente de lo que vimos es que la subsidencia a lo largo de las líneas del metro produce daños a las estructuras e interrupciones en el servicio, ¿no? Como eso de que cierren una línea por un año y que tu viaje, que es normalmente de 2 horas, se vuelve de 3 o de 4 horas. O sea, eso está... Yo creo que en ninguna otra ciudad del mundo se vería. Bueno, no, tal vez sí, ¿no? En India o en China, no sé. En fin, está cañón, ¿no? Altos valores de subsidencia diferencial correlacionan con los reportes de daño, ¿no? Independientemente, son análisis independientes. Hicimos el análisis de subsidencia diferencial y luego la recopilación de reportes de daños a lo largo de las líneas del metro y correlacionan. Entonces tenemos una herramienta que nos puede ayudar a predecir, no, predecir a lo mejor no es la palabra, ¿no? Porque va a decir el vidente Darío, pero sí es una herramienta que nos ayuda a estimar lugares en donde podemos tener problemáticas en el futuro. Y también INSAR es una técnica de percepción remota satelital que puede hacer una evaluación general del metro, ¿no? O sea, a nivel metro. Y algo que no les mencioné, pero que también es parte de nuestros resultados, es que por cada punto de los que ustedes vieron que estábamos midiendo, que son alrededor de entre 300,000 y 500,000 puntos así en toda la ciudad, por cada punto tenemos una serie de tiempo que podemos analizar independientemente. Nosotros nos enfocamos en el análisis en espacio, pero por cada punto tenemos una serie de tiempo que se puede analizar para hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y bueno, rápidamente, como esto es a lo que me dedico, les quería dar una vista general de cuál es el campo de aplicación del SAR y del INSAR.
Bueno, estamos en la época dorada del SAR y del INSAR. Hay más satélites de SAR y de INSAR que en ningún otro punto de la historia, ¿no? En 2020 se va a lanzar el satélite NISAR, que es una misión conjunta de la NASA con la Agencia Espacial de la India, y va a producir datos de a montón, ¿no? Ahorita los que producen más datos son los satélites de la Agencia Espacial Europea, que se llaman Sentinel-1A y Sentinel-1B. Producen 4 petabytes de datos diarios de imágenes de SAR, ¿no? El problema ahorita que tenemos con Sentinel es procesarlos. Hay tantos datos que no los podemos procesar. También están los satélites de la Agencia Espacial Canadiense, los satélites de la Agencia Espacial Coreana. ¿Dónde está? Bueno, por ahí está, ¿no? Un satélite de la Agencia Espacial Argentina, los satélites de la Agencia Espacial Italiana. ¿Alguien me puede decir dónde está el satélite de la Agencia Espacial Mexicana? ¿De qué banda es el satélite de la Agencia Espacial Mexicana? Pues no está, ¿no? No tenemos un satélite de SAR en la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, en fin, otro día me quejo de eso. Pero tenemos acceso a datos de todo el mundo que están adquiriendo otras agencias espaciales, ¿no? A lo mejor por eso también no tiene un auge tan grande en México, porque no tenemos un satélite propio. Pero tenemos acceso a una tonelada de información de otros países, ¿no? Producida por satélites de otros países. En fin, ahora bien, esto es una imagen, a ver, son pozos en la formación Eagle Ford, ¿no? Que es en la zona en la que trabaja Toño, pero pues ahí tenemos unas nubecitas, ¿no? Y como que no nos dejan ver bien nuestros pozos de extracción. Pero después de un procesado simple, sí se alcanzan a ver estos puntitos blancos, ¿sí? Esos puntitos blancos son los reflectores de energía electromagnética que producen estos puntitos, ¿no? De mayor intensidad de rebote, de energía de rebote. Esos son los pozos petroleros, ¿no? Entonces lo que quiere decir esto es que al INSAR no le importa si es, al SAR no le importa si es de día o de noche, no le importa si hay nubes. El SAR puede ver a través de todo eso, ¿no? Puede ver a través de la lluvia. Un claro ejemplo es esta imagen que saqué del Twitter de NPR, de la radio pública de Estados Unidos, de las inundaciones que están pasando ahorita debido al huracán, ¿no? Que está pasando, ¿sí sabían que hay un huracán ahorita? Bueno, entonces esto es en las Bahamas, y esta es la zona de inundación. Este contorno amarillo corresponde con el contorno de la isla antes del huracán, y esto es, lo que ven en azul, es agua al momento del huracán, ¿no? Entonces esa es la zona de inundación. También con INSAR podemos ver señales tan pequeñas como de predios, ¿no? Como de fábricas o cosas así, del tamaño de edificios. Podemos ver señales de deslizamiento de ladera, como este caso que es en California. Y poder, por ejemplo, analizar cuáles son los precursores de un deslizamiento de ladera, ¿no? Podemos ver también cosas como este análisis de deformación a lo largo de un ducto de petróleo. Y podemos hacer análisis también de deformación cosísmica y posísmica, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que me gustaría colaborar en el futuro con Tago. Entonces, vamos a ver con quiénes podemos hacer mancuerna aquí de la división, de la universidad y pues en general de la comunidad científica aquí en México para poder trabajar en conjunto, ¿no? Gracias. Y si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Preguntas? Bueno, pues felicidades, Darío, la verdad, desde que eras estudiante eras bueno. Gracias. La verdad, qué gusto ver que tienes ya líneas de investigación muy útiles que pocos se usan en México. Está increíble tu análisis y me salen algunas preguntas o algunas dudas. Veo, por ejemplo, que, bueno, me parece increíble el detalle que ya puede generar este tipo de imágenes y no utilizaste GPS para calibrar o para... Entonces, mi duda más bien ¿es deseable utilizar GPS en tierra para calibrar o es absolutamente necesario? O sea, es deseable porque a veces la gente puede decir, pues no le creo a un satélite y le creo más a un GPS que está midiendo la deformación en tierra, o se puede prescindir, porque tengo entendido por lo que hemos platicado que un GPS, una estación de GPS ya en tierra diferencial puede costar hasta $1,000,000, ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, sobre todo dirigido a los estudiantes,
que espero que sí. Si algún estudiante aquí le empezaron a brillar los ojitos diciendo, oye, esto está bueno, me puedo dedicar a esto, ¿qué les recomiendas? ¿Qué cosas que no les da la carrera se tienen que enfocar? ¿Qué infraestructura van a necesitar? ¿Qué formación adicional a la que les brinda la facultad en su carrera de geología particularmente tienen que capacitarse para en algún momento dado poder dedicarse a hacer procesamientos como los que tú haces? Felicidades. Claro. Gracias. Bueno, para responder la primera pregunta, si es deseable o si es necesario tener un GPS, sería un caso análogo a decir que vas y colocas un transductor, se llama, estos que miden presión en los pozos y te dan el nivel del agua, vas y colocas tu red de transductores en toda la Ciudad de México, y entonces desde tu computadora checas los niveles, ¿no? Pero de repente alguien llega y te dice, ay, ¿a poco sí te llegan los datos de los transductores? Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, sí, ¿sabes qué? Aquí están los datos de mis transductores de 500 fechas que tengo, y aparte yo fui y medí en campo, no sé, 2 de esas fechas y mira, coinciden los niveles. Entonces es como una corroboración extra. También a veces pasa que un transductor te va a fallar, entonces va a haber un dato al que no le crees, pero tienes un GPS, pero tienes una medición de un pozo cercano, entonces a lo mejor dices, bueno, entonces mi medición de campo yo es a la que le creo, de ahí me amarro y digo, este es un outlier y lo elimino, ¿no? En este caso es similar, los GPS sirven como una corroboración de campo y que nos sirven a veces para calibrar los resultados de INSAR, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, esa es una inquietud o una cuestión en la que hemos tenido varias conversaciones con otros profesores, y yo como geólogo sí digo, bueno, yo a los geólogos y por experiencia en mi clase de geoestadística a los mineros, yo les recomiendo que se metan a clases de programación de lo que sea, ¿no? A lo mejor Tago me regaña y me dice, no, de Python, ¿no? Pero yo digo de lo que sea, ¿no? O sea, con que sepas programar y te puedas mover tú y manejar datos, adelante, ¿no? Programación y una clase como de introducción a Linux, ¿no? Para poder manejar tus datos en la terminal y trabajar en línea de comando, y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este procesado que yo hice de cada set de datos, cada bonche, al final de mi procesado pesa 2 teras, ¿no? Entonces son 6 teras de información, que si yo los intento desplegar en un sistema de información geográfica, no puedo, ¿no? Se atasca, se traba la compu y se reinicia, ¿no? Entonces este tipo de datos los trabajamos en supercómputo, y para trabajar en supercómputo pues es una interfaz de línea de comando, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación, que se metan a programar, que si son geólogos, mineros, y que si en ninguna otra clase lo ven, bueno, pues les va a servir, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas felicidades por su trabajo. Gracias. Es muy interesante y muy... bueno, yo creo que se siente, o cada estudiante debe tener orgullo de que haya personas que sobresalgan a tal nivel. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Civil y pues he tenido la oportunidad de estar dentro, bueno, de la parte que usted habló del metro, sobre he estado en el puesto de control central. y pues, bueno, veo cómo es que los reguladores de las líneas tienen que tomar decisiones tan drásticas, y la atención que ellos tienen, cuando mucha gente a veces no se imagina que todos los problemas que están surgiendo sobre las líneas, ¿no? Entonces, pues a veces criticamos mucho a cómo está funcionando este transporte, cuando pues tan solo porque una persona se aventó, bueno, digo, o sí, un objeto por otros problemas. No digo, creo que en la semana llevan 4 que se avientan, y que pues mucha gente a veces dice que es ineficiente el sistema, cuando en realidad pues hay muchos factores. Entonces obviamente pues la parte de la subducción, que fue lo que también causa ese tipo de problemas, ¿no? Entonces yo creo que sería, bueno, que es muy bueno el poder observar, digamos, los diversos problemas de varias aristas para poder llegar a una solución que sea pues la más adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, pues, yo esta plática me dejó muy satisfecho, porque pues no tenía tanta idea de cómo estaba esa cuestión de solución.
Claro. Sí, ¿no? Y los problemas que enfrenta el sistema de transporte colectivo metro en México, o sea, son problemas que no existen en otra parte del mundo, ¿no? De sistemas de otras partes del mundo vienen aquí a aprender y a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste con tus problemas de diferencia de 3 centímetros, ¿no? Y decir, el metro es así, pues ten y ya vete de regreso a tu país, ¿no? Así como, porque aquí está la experiencia, ¿no? Está la expertise en ese tipo de problemas, pues no existe en otra parte del mundo, ¿no? Tal vez en Irán hay algo parecido, pero no le llega a México, ¿no? Y sí, definitivamente es un esfuerzo loable que hace el sistema metro para tener al sistema funcionando. Ojalá tuvieran acceso a esta información. Yo fui y se las ofrecí cuando estaba haciendo el doctorado y me dijeron, luego te mandamos un correo y nunca me contactaron, ¿no? Entonces estamos ahorita intentando entablar una relación con ellos otra vez para que ellos tengan acceso a un set de datos así, ¿no? Y puedan planear a futuro. Por aquí tenemos la primera pregunta por Facebook Live. Ah, súper. Entonces, es del doctor Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería. Y la pregunta es, ¿han realizado alguna imagen interferométrica de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México en julio? ¿O de cualquier otro sismo que haya ocurrido dentro de la Cuenca de México? La respuesta es sí, y es parte de mi trabajo de doctorado, y estamos trabajando ya en una publicación al respecto. Un poquito de más información a lo mejor. ¿Qué has observado? ¿Qué tal? ¿Qué se ha observado? Se observa, es un análisis difícil, es un análisis muy, muy complicado. De hecho, la idea o la razón por la cual surgió hacer un análisis de ese tipo es porque la NASA hizo unos productos de INSAR de emergencia después del sismo, como no sé si fue 1 o 2 días después del sismo, para ver la deformación en la cuenca. Y entonces yo por ahí dije, esto como que se ve medio chistoso. Entonces agarré y yo hice un procesado especial por mi cuenta, o bueno, muchos, hasta que le pegué a uno en el que salía una señal de deformación relacionada, por ejemplo, con lo que pasó en Tláhuac, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Mario? Creo que ya he visto tu plática en diferentes escenarios y con diferente público. Y cada que las veo, pues me gusta más y aprendo cosas nuevas, ¿no? Y ahorita que estabas platicando y me acordé de una plática que recientemente tuvimos con respecto al nuevo aeropuerto, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto de la subsidencia se asocia será posible saber qué tanto se asocia a la extracción de agua, qué tanto a las sobrecargas estáticas, qué tanto a las dinámicas? ¿Y cuál será el punto en donde esa subsidencia se atenúa, ¿no? Es decir, lo que pasa en la superficie seguramente a profundidad se va atenuando, ¿no? ¿En qué punto será que esa compactación se va disminuyendo, ¿no? Esas cuestiones. Claro. Eso es un tema que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Una es modelado, haces un análisis multicapa y dices, bueno, a ver, a esta capa se le atribuye este porcentaje de la deformación, ¿no? Y luego le aumentas carga y dices, bueno, sabes que después de aumentarle carga tengo esta respuesta de mi capa, ¿no? Otras con pruebas de laboratorio y empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Con los parámetros que encuentro yo geotécnicos, puedo atribuirle esta deformación o este tipo de compactación a una cierta zona o no. Pero bueno, con INSAR estamos viendo el acumulado de todos los deltas de la columna de sedimentos, ¿no? Es una suma de todos los deltas de compactación a lo largo de una columna. Hace falta instrumentación en la Ciudad de México, ¿no? En Taiwán, por ejemplo, tienen extensómetros que te van diciendo cuál es la compactación a diferentes niveles de profundidad, ¿no? Sí, Como complemento, ahora acaba de salir una tesis doctoral de Berenice Norberto Zapata, bajo la dirección de Eric Morales. Berenice acopló la ecuación general de flujo con un sistema de esfuerzos y acopló la parte de subsidencia al flujo y determinó más o menos que a partir de los 15 metros la subsidencia ya es despreciable. O sea que los primeros 15 metros del acuitardo superior tienen deformación. Y a partir del acuitardo superior. Okay. Y a partir de los 15 metros ya la subsidencia es despreciable.
Pues, bueno, una última pregunta. Bueno, primero me gustaría felicitarte. Se me hizo muy interesante tu plática. Gracias. Y bueno, yo tengo una pequeña duda con respecto al metro que se encuentra en no sé si solamente es en la superficie o también con los otros que hacen subterráneo o que hacen arriba. Pues mi duda es con el hundimiento que se hace, que se genera el hundimiento y todo eso. ¿Hacen nivelación después de que pasa esto o rellenan o se esperan hasta que haga algún accidente o qué pasa? Ajá, ¿qué hacen con una solución? ¿Qué es lo que pasa? Todas las anteriores, ¿no? O sea, depende del caso, o sea, pues me imagino yo trabajaba para el metro y me dicen, ¿sabes qué? Tú dinos dónde. O sea, pues me imagino que algunas se te escapan, ¿no? Y dices, a ver, párchala acá, nivélala allá, métele relleno al cajón o no sé. O sea, me imagino que le hacen de todo, ¿no? Y en otros casos, pues pasa un accidente y dices, sí, pues, ¿sabes qué? Ahí se necesitaba, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, o sea, como cualquier programa de ingeniería complejo, ¿no? Como cualquier presa que ha fallado o como cualquier otra cosa, cualquier otro puente que se ha caído, ¿no? Apenas a mí me tocó que un puente se cayó en Estados Unidos, ¿no? En Florida. Y me quedé así como que, o sea, pues, no sé. Sí. Son cosas que pasan en ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que se acerquen al doctor Darío, que trabajen con él. Está dispuesto a recibir estudiantes, tesis, servicio social. Le voy a pedir al jefe del departamento, por favor, que pase a que le dé la constancia de participación. Sí, bueno, buenas tardes, Darío, al igual que todos te felicito. Creo que estas pláticas que escuchamos y nos ponemos a pensar, y ahora que vayan en el metro y sientan el columpio, pues van a ver que es uno de los muchos problemas y que desde un punto de vista ingenieril podemos atenuar. La Ciudad de México es así como una caja de galletas de surtido rico de riesgos, problemas para suministrar agua, para sacarla, problemas de subsidencia, riesgo sísmico, hasta riesgo volcánico. Estadísticamente puede salir un volcancito. Entonces, aquí hay profesores que están dispuestos a colaborar con ustedes. Me da muchísimo gusto que venga gente de ingeniería civil. La ingeniería tiende a ser cada vez más interdisciplinaria. El feudo de carreras ya debe de terminar, tenemos que fluir horizontalmente y ver los problemas desde diferentes ángulos para tener la panorámica global, ¿no? La big picture. Entonces, pues gracias, los invito cordialmente a la siguiente plática que tendremos y la verdad te agradezco muchísimo porque creo y también les quiero compartir que cada vez se están integrando profesores más jóvenes. Desgraciadamente les hemos heredado ya un planeta, una ciudad muy deteriorada y ustedes, pues sin deberla, van a tener que ayudar a dar soluciones a esta gran problemática que se tiene. Esperemos que en breve ya nuevamente nos reciban en el metro. Se están haciendo intentos importantes porque realmente colapsar un transporte que mueva a más de 4 millones de habitantes es complicado, ¿no? Y todo lo colateral. Entonces, pues ya pueden ir tranquilamente a comer y a pensar, tampoco se aflijan, piensen más bien que en ustedes está la solución. Y Darío, en nombre de la División de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, te damos esta constancia por tu conferencia y muchas felicidades. Esperemos que sea el inicio de una carrera. Gracias. Gracias.